Bien, ahí arrancamos la parte audiovisual, el cuarto bloque del programa Hablamos desde el Pueblo Adentro por Radio Integración Boliviana FM 88.5. La línea de comunicación que tenemos para que se puedan comunicar toda la audiencia y todos y todas los que nos escuchan después, ¿no? En diferido, con el programa que hacemos con el audiovisual, es 221-309-0631. Por ahí se pueden comunicar, obviamente también se pueden comunicar con comentarios y por los contactos y mensajes a las redes sociales, ¿no? Nosotros estamos transmitiendo este audiovisual por la página de Facebook de la Radio Integración Boliviana, y después también pueden estar visitando DPA, ¿no? Hablamos desde el Pueblo Adentro, el perfil que tenemos en YouTube para poder recordar o rememorar algunos otros videos que fuimos haciendo, informes que fuimos haciendo desde el programa. En esta ocasión vamos a recordar, vamos a hacer un informe recordando los 18 años. Ayer justamente se cumplieron 18 años del No al ALCA, esa cumbre que se hizo en 2005 y que reunió a muchísimos presidentes y presidentas, digamos, dirigentes de la región, ¿no? De América, más que nada, no solamente Latinoamérica y Sudamérica, sino que vinieron incluso, bueno, el mismo Bush vino, el presidente en su momento de Estados Unidos, y donde Sudamérica dio un salto muy significativo en la historia de Latinoamérica y Sudamérica a la hora de pensarse como una región antiimperialista, ¿no? Exacto, para eso vamos a ver el primer video que nos preparó acá el compañero Charlie para ir sacando conclusiones. Vamos con el video. Quien dijo por allá, por 1963, fíjense ustedes esto, John Kennedy, textualmente, lo voy a leer, valga la expresión: los mayores peligros para Iberoamérica son el analfabetismo, las dificultades de alojamiento, la mala distribución de las riquezas, la difícil situación de la balanza de pagos, la baja de precios de materias primas. Sigo leyendo a Kennedy, permítanme. El gran campo de batalla para la defensa y la expansión de la libertad es la mitad del globo: América Latina, Asia y África. La tierra de los pueblos que despiertan. Su revolución es la más grande de la historia humana. Buscan poner fin a la injusticia, la tiranía y la explotación. Digamos que más que un fin buscan un comienzo. ¿Sería por eso que lo mataron? A aquel, desde mi punto de vista, buen hombre y buen presidente de los Estados Unidos. Precisamente con ese marco conceptual de un hombre consciente de nuestras realidades, creo que Kennedy entendió de verdad las realidades. Me hubiese gustado darle la mano a John Kennedy. Cuando lo mataron nunca se me olvidará. Estaba yo en cuarto grado y mi maestra de escuela allá en el campo donde crecí llegó muy asustada diciendo: va a haber una guerra, muchachos. Y uno quedó asustado allí. Mataron al presidente de los Estados Unidos. Que Dios cuide a todos los presidentes del mundo y a todos los hombres y mujeres del mundo. Ahora, en ese marco, queridos amigos, tomando eso como marco, hace 44 años, muy cerca de aquí, en estas mismas riberas del inmenso Río de la Plata, hubo una cumbre. Fue aquella cumbre en Punta del Este, República Oriental del Uruguay. Por cierto que vino el Che Guevara, representando a la Cuba revolucionaria que comenzaba entonces. Y fue Cuba revolucionaria la única que no adhirió. El compromiso
firmado por todos los países. Aquí estamos casi que iguales. Cuba no está aquí, pero igual Cuba estuvo en Punta del Este y no adhirió, aun cuando el Che Guevara en sus palabras, invito a que lean el discurso del Che, reconoce la utilidad para muchos países de la propuesta que mandó Kennedy, Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Kennedy había dicho también, una revolución pacífica, había que hacer una revolución pacífica que evitara la revolución violenta. Interesante todo esto. Entonces esa propuesta de la Alianza para el Progreso, Leonel me estaba recordando hace poco en una reunión que hicimos, ¿cuál fue? En Montego Bay, creo que me estabas tú recordando esto, y me fui directo, después que tú me hablaste, a buscar estos datos, Leonel, sobre esa propuesta. Propuso el gobierno de Estados Unidos, eso fue en el marco de la OEA, 20.000 millones de dólares. Oye, para la época, 20.000 millones de dólares, ¿cuántos serán ahorita, Enrique? Tú que eres el virrey de todo el conocimiento de la... 20.000 millones de dólares de la época serán como 100.000, por lo menos, digo yo. Pasa más de 100.000 millones de dólares para el día de hoy. 20.000 millones de dólares. 10.000 millones iba a aportar Estados Unidos. 3.500 millones de inversiones privadas. Qué interesante la intervención de Hugo Chávez en esta cumbre, ¿no? Sí. En el ALCA. ALCA quiere decir Área de Libre Comercio de las Américas. Sí. Bien. Chávez, esa intervención de Chávez, la verdad que es interesante. Fue una estrategia de trabajo en conjunto con el presidente de entonces, Néstor Kirchner, y también con Lula da Silva, porque entendían a qué venían los norteamericanos, qué venían a imponer mediante un acuerdo del ALCA. Un acuerdo, se diría, una invasión pacífica vinieron a hacer firmar acá. Y la cuestión que el tiro les ha salido por la culata en, sí, en esa cumbre, porque ellos venían con los papelitos bien armados, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, vamos a firmar estos acuerdos, y entonces era prácticamente para devastarnos al continente. Y eso fue el puntapié, también uno de los puntapiés para que en el América del Sur los países hayan vivido, como dicen muchos políticos, la primera oleada de los gobiernos progresistas, y gobernaron para su país cada uno, más en favor de su país. Ha sido muy interesante. Yo recuerdo hace 30 años atrás, 40 años atrás, era impensable enfrentarle al imperio, ni siquiera desde estas escenas como encuentros o como cumbres. Sin embargo, se dio esto en el 2005. Sí, y yo traía a colación este video, un poquito largo, ¿no? También, pero porque en realidad es a veces muy difícil de poder recortar lo más interesante que tiene para decir Hugo Chávez de alguna forma, porque casi todo siempre es interesante, siempre trae cosas, referencias de un montón de lugares, pero quería traer esto a colación porque de lo que más se ve sobre él es cuando intenta ser bastante activo, digamos, a la hora de... bastante crítico hacia el imperialismo yanqui, ¿no? Hacia Estados Unidos. Pero acá lo que reconoce al dirigente, ¿no? Como al presidente John Kennedy como un presidente que quiso tener otro tipo de arreglos o acuerdos con Latinoamérica, ¿no? Pensando de otra forma las relaciones económicas más de igual a igual, lo que quería, ¿no? John Kennedy en su momento, y dice, ¿no? Y por eso lo mataron, ¿no? Por eso de alguna forma
Entonces no se guardaba nada y también eso es bueno, entenderlo o pensarlo de esa manera también, no como alguien que solamente criticaba, sino que también sacaba lo bueno de Estados Unidos. Pero ese es como es, eso se ve el tiempo. El tiempo que ha transcurrido desde que lo mataron a John Kennedy nos está aclarando de que había alguna persona en Estados Unidos que pensaba de otra forma, Sí. no de la misma línea de los imperialistas, no de la misma línea de los opresores. Pensaba de otra forma. Eso yo creo que ha sido uno de los motivos para el asesinato de John Kennedy. Uno, John Kennedy asesinado, y creo que hay dos más o tres más, incluso hasta candidatos, cuando quisieron plantear otra política de Estados Unidos que no sea de esto de dominación por la fuerza. Hubo más atentados y más muertos en Estados Unidos. Bueno, sí, el otro es justamente Martin Luther King también, que es otro, que un luchador antirracista, ¿no? También de Estados Unidos, que luchaba contra eso, contra el racismo norteamericano, ¿no? Que es muy fuerte, fue muy fuerte esa transición y ese cambio cultural en Estados Unidos, y bueno, él también nunca llegó a la presidencia, pero sí fue una figura bastante fuerte por la liberación, digamos, de los afroamericanos en Estados Unidos. Para volver otra vez a la nota que estamos viendo, al video que habíamos planteado acá, para volver otra vez ahí, es que, cuando ya vieron que por las armas era medio difícil someter a los pueblos del sur, los norteamericanos optaron por esta razón. Ahora, vamos a ir un poquito más atrás. Mucho más antes, el continente estaba también bajo el dominio de Estados Unidos, pero de otra forma. O sea que la imposición era por las armas. O sea, la imposición era con los golpes militares. Por ejemplo, como el Plan Cóndor en el continente desde los 60 en adelante, que duró casi hasta los 80. Esa fue la otra forma de dominación, porque ellos financiaban a los militares para los golpes de Estado. Si bien ellos pudieron tejer acuerdos o alianzas con algún que otro militar en cada país, mandaban a hacer golpes de Estado para favorecer sus economías, sus empresas de los norteamericanos, pero también hubieron algunos militares, también se involucraron en golpes de Estado de una y otra manera, queriendo ser más en favor de su país propio. En este caso en Bolivia, pero vamos a recordar a Hermann Busch, que también fue uno de los militares muy nacionalistas. Y hay unos cuantos, pensando, si vamos a ir en una historia mucho más antes, en la historia pasada, por ejemplo, esto pasó con Tata Belsu, en contra que se peleó con no me acuerdo hubo de esa forma varios militares, tanto en favor del país como también acuerdos con Estados Unidos. Lo mismo pasó en el neoliberalismo después de los 80, después de que se recuperó la democracia en el continente, pasó lo mismo. Todos los presidentes en un momento en el continente sudamericano estaban como a la competencia, quién se sacaba más fotos, quién se abrazaba más con el presidente norteamericano. Ahora, cuando eso ya también volvió a caer, ya la población, los pueblos del sur, nos damos cuenta y empezamos a disputar, a pelear esa línea, o diría, ¿no?, contradecirle, o revolucionar contra de esto. Obviamente no encontramos otra forma, y por eso también armaron esta cumbre del ALCA en Mar del Plata en 2005, intentando imponer sus políticas y obviamente sus mercancías hacia el continente, que no los fue bien. Por esa razón, a partir de 2005 en adelante, en el continente hubieron gobiernos que han pensado para su pueblo. En este caso todavía está, gracias a Dios, volvió Luis Inácio da Silva como presidente de Brasil, y nosotros tuvimos esa suerte en Argentina, y desde ese entonces Evo Morales también llegó al gobierno y hizo un trabajo interesante en Bolivia. Así que, o sea, ¿por qué voy a esto? Para clarificar un poco más.
Anteriormente preparaba a los militares en la Escuela de las Américas y después, como digo, militarmente ya no les fue útil, volvieron empezaron de otra forma. Después de que perdieron el acuerdo del ALCA en Mar del Plata, volvieron a su país. Lo que hicieron fue sacar la Escuela de las Américas, que estaba, si no me equivoco, en Panamá, lo llevaron a Nueva Orleans, más adentro, y a la vez llamaron a los jueces, a los operadores judiciales, para formarlos. Por eso de vuelta aparecen estos juicios juicios a los gobiernos en ejercicio para sacarlos. Empezaron primero, por ahí más violentamente le sacaron en Honduras, a Zelaya. Vinieron al continente sudamericano a sacar del gobierno en Paraguay, Fernando Lugo. Después continuaron con Dilma Rousseff en Brasil. Para eso, o sea que cuando armaban a los militares en las escuelas de las Américas, tenemos un videíto más graficado, como animado. Ahí vamos a ver ese videíto para ir complementando. ¿Lo tenían preparado? Y había una especie de, digamos, de negociación no expresada de que Bush solo iba a venir si estaba garantizada el relanzamiento del ALCA. Y entonces, bueno, nosotros teníamos un primer texto, se lo leímos a la secretaria de Estado Rice, Condoleezza Rice, se lo leímos por teléfono, le pareció no aceptable. Entonces empezó un intercambio. Ella es una persona muy, muy dinámica, muy acuciante en las negociaciones, y le leímos la última redacción. Y se hizo un silencio. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de esto? Y se me pareció horroroso. Esa fue la expresión. Bueno, entonces vamos a buscar otra formulación. Cortamos, buscamos otra formulación, la llamo, y ella empezó a hablar, y yo escuchaba como un ruido atrás, parecía el ruido de Mar del Plata, el mar de Mar del Plata, ¿no? Hasta que en un momento determinado me di cuenta que eran las turbinas del Air Force One, con lo cual ya habían partido. Por lo tanto, Bush ya llegaba. Y efectivamente llegó, 7:30 de la tarde ese día. Había 7.500 personas encargadas de la seguridad del presidente de los Estados Unidos. Bien, ahí pasaba que en su momento fue el canciller, ¿no? De 2003 a 2005, Rafael Bielsa, el canciller de Néstor Kirchner. Esa entrevista que le hacen, esa anécdota que tiene él, lo hace a 10 años de No al ALCA, y es un documental que lo pueden buscar por YouTube también, para ver que hablan interesantes, o sea, muchos dirigentes políticos y analistas y profesionales, digamos, que estuvieron en el 2005 en la cumbre, y que, bueno, cuentan su experiencia, ¿no? Por otro lado, también ahora vamos a ver otro videito, otra parte, para que también dieron su parecer, ¿no? de su experiencia en el 2005. To have a free trade agreement with a larger market, for God's sake, don't look a gift horse in the mouth. Nós sofremos uma pressão dos canadenses e do presidente Fox, do México. Bolivia era dependiente de Canadá y Estados Unidos en tema del pan, en tema trigo. Antes era donación. Y cuando llega el gobierno, unos años más o menos, y nos han cortado Estados Unidos, ya no donaba ni Estados Unidos ni Canadá, ni quería vendernos. Y faltaba pan, y el pueblo estaba echando la culpa a Evo Morales, no hay pan. Eso hace el imperio, permanentemente. Agarrar por el lado del estómago para derrotar a un gobierno antiimperialista.
Muy bien, bueno, esas son las experiencias que han vivido distintos dirigentes. No olvidemos que Evo Morales en ese momento todavía no era presidente, estaba en carrera porque justamente en 2005 fue que ganó Evo Morales en los últimos meses del 2005. Pero vamos a ir rápido en esta parte donde dice, en la última parte que habla Evo Morales. O sea que anteriormente por ahí, obviamente por estas... por el saqueo de nuestros recursos naturales, Estados Unidos donaba harina para el pan a Bolivia o Canadá. Las empresas que se estaban saqueando de nuestros recursos naturales donaban, pero ¿qué donaban? Se llevaban, por decirte, una porción de 100 y ellos donaban 0,010%, ponerle, más o menos. Nada más, por eso como te lo robaban todo y después te daban un poquito para que no te mueras de hambre nada más. Bueno, eso era su forma de gobernar, de dominar al mundo en distintos países, en particular de nuestro continente latinoamericano. En ese sentido, cuando Evo Morales se declaró antiimperialista, anticapitalista y antinorteamericano, rápidamente quisieron castigarle, muy parecido que lo que quisieron hacer con Rusia. Lo quisieron castigar, le cortaron la harina, no lo donaban más, obviamente la producción interna no alcanza. En ese caso, entonces, ¿qué hacía el pueblo? Se tiraba contra el gobierno, obviamente, ¿no? O sea que, ¿qué onda? Si nosotros vivíamos, por lo menos comíamos pan con los gobiernos neoliberales y ahora que no haya pan, ¿qué pasó? Entonces ahí fue importante la relación de los países entre países sudamericanos para poder respaldarse uno al otro. Por eso es importante recalcar una y otra vez el trabajo en conjunto de complementariedad que llevaban entre el presidente de ese entonces, Néstor Kirchner, en Argentina, por ejemplo. Cuando pasó esto, Argentina exportaba harina, si no me equivoco, a Europa, o afuera del país, obviamente, afuera del continente, tenía un compromiso. Y entonces conversan entre el gobierno de Evo Morales y de Néstor Kirchner que nos falta harina en Bolivia y estamos complicados con esto. Entonces, en ese sí, creo que sí. Y entonces el gobierno argentino le dice, no te preocupes, vamos a ver, yo tengo una exportación a tal parte que prefiero quedar mal un poco con esa parte, pero yo prefiero salvar a un país hermano de nuestras fronteras. Entonces dirigieron la harina hacia Bolivia, se resolvió el problema del pan en Bolivia. ¿No? Qué interesante, ¿no? Esa relación de apoyo entre uno y el otro, entre los países. Por eso, en los gobiernos de Néstor Kirchner, de todos los Kirchner y Evo Morales, han habido un montón de acuerdos de cooperación bilateral que se lo han cumplido casi el 80-90%. Por eso se ha podido gobernar, se ha podido mejorar la situación del continente. Así que es importante destacar esa parte donde Evo Morales habla de la falta de pan en Bolivia. Es cortito, pero es conciso, digamos, el ejemplo claro de cómo actúa un sector con el otro, ¿no? Y cómo lleva, ¿no?, a las relaciones después. Lo mismo pasó cuando se hizo la nacionalización de los recursos naturales, que Evo Morales lo hizo el 1 de mayo de 2006. Hasta ese entonces hubo en Bolivia esa discusión de que nacionalizamos o no nacionalizamos, y si va a haber inversión o no va a haber inversión. Estos medios de comunicación masivos son también de alguna manera apoyo del capitalismo. Decían de que si Bolivia nacionaliza y le saca las ganancias a las empresas multinacionales, las empresas se iban a ir de Bolivia y no va a haber inversión y Bolivia caía en default, Bolivia perdía, Bolivia se moría. Eso es lo que decían esos medios de comunicación, obviamente apoyados con los políticos de la derecha. Entonces Evo Morales fue rápido y fue muy lúcido en su momento, rápido, y lo mandó a investigar y a averiguar, a ver, si el 82% que se están llevando las empresas multinacionales lo revertía, ¿qué pasaba? Y
dijo bien claro Evo Morales, en su momento varios especialistas investigaron, dijeron, con el 18%, primero, recuperan su inversión y a la vez les sobra ganancias. Les sobra ganancia. Uh-huh. Entonces, no lo pensó dos veces. Por eso se dice, depende de decisiones políticas para que algo cambie en un país. En su caso, creo que era el único que se empecinó y se puso firme, y sus ministros, dijo él mismo, los ministros todos estaban cagados hasta las patas, si nos hacemos esto nos va a venir esto, nos va a venir este otro. No, él dijo, a eso he venido al gobierno para cambiar esto. Lo firmó y listo. Cuando se nacionalizaron los recursos naturales en Bolivia, cuando eso que decían que las empresas se iban a ir de Bolivia, no se fue ninguno. Eso lo dicen, ninguno. Además, como quedó un poco más claro, hubieron empresas que nunca estuvieron en Bolivia, pidieron venir a Bolivia. ¿Te imaginas? Uh-huh. O sea que se llevaban el 82% de la recaudación en Bolivia y dejaban 18%. Y por eso Bolivia estaba en el piso, por eso no podía progresar. Y cuando se invirtió, sí. Por eso son los últimos años del gobierno en Bolivia, de Evo Morales, siempre estuvo en mejores condiciones que con respecto a los demás países. Sabíamos que había caído Argentina en manos de derecha, Brasil cayó en manos de derecha, Paraguay nunca salió de las manos de derecha, más allá que unos fueron más suaves que los otros, siempre estuvo de derecha. Uruguay cayó en manos de derecha, Chile nunca había salido de las manos de derecha, más allá de que se aproximaba Boric, pero siempre estuvo en manos de derecha. Perú de la misma forma, Ecuador cayó en manos de derecha. Es que en el 2019 a Bolivia lo veíamos como una isla resistiendo con un gobierno popular, con un gobierno del pueblo para el pueblo. Pues vino las elecciones y a pesar de que se ganó, se hizo el golpe de Estado, obviamente apoyado en este caso por estos países de gobiernos cipayos al capitalismo, como en Argentina Mauricio Macri, en Brasil estaba Bolsonaro, el resto ya ni hablar. Esas son las formas, donde debemos informar, apuntar y también ayudar a que haya gobiernos del pueblo para el pueblo. Perfecto. No sé si nos queda un poquitito más de tiempo para otra partecita. Si no, ya se están acercando las 10 de la mañana. Creo que aquí vamos a cortar esta transmisión, vamos a seguir profundizando, vamos a seguir preparando más información sobre estas cosas en nuestros próximos programas. Ahora lo tenemos en los estudios de Radio Integración Boliviana, al programa insignia de la radio, uh-huh, que es Info Integra, que está nuestro compañero Gustavo Vallejos ya acá. Por esa razón vamos a cortar nuestra transmisión, vamos a terminar, ¿no? Prácticamente terminamos en el horario exacto. Perfecto. Con nosotros nos vamos a escuchar mañana a la misma hora y también nos vamos a ver a la misma hora por el mismo canal de nuestras páginas. Bien, obviamente nos despedimos, ¿no? Y también saludamos ahí este día de lunes y nos vamos a encontrar mañana otra vez, martes 7 de noviembre, ya, bueno, el último mes, ¿no? de este año 2023. Así que, bueno, nos despedimos. El penúltimo mes sería, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, estimados oyentes. Esto es hablamos desde el pueblo adentro. Cuando son las 10 de la mañana, nos despedimos.